Hola chicos, otra vez. Lo primero que vamos a hacer es hablar de los circuitos en serie. Como ya sabemos, los circuitos en serie tienen que cumplir tres características. La primera, la salida de un dispositivo es la entrada del siguiente dispositivo. Segunda característica, tiene un solo camino para la corriente que circula a través de todo el circuito, un solo camino. Y la tercera condición, y con la que evidenciamos que un circuito está funcionando o no está funcionando, es que si uno falla, todos fallan. ¿Listo? Esas son las características para que sea un circuito en serie. Eso ya lo tenemos claro, ya lo sabemos y lo hemos trabajado. Ahora, entre más aumenten y más disminuyan la cantidad de dispositivos que hayan, ¿cómo afectará eso a nuestro circuito? Pues es muy simple y muy sencillo de ver. En la práctica, cuando yo fabrico un circuito y enciendo el circuito con el voltaje que ya tengo y enciendo todos los bombillos, ¿qué pasa con el segundo y con el tercer bombillo? Resulta que hace que la luz se vea más opaca, o sea que la luz baja. Y la señal que emite, pues se vuelve más baja en todos los dispositivos. ¿Por qué pasará eso? Resulta que un señor llamado Kirchhoff agregó unas leyes importantes para esto. La primera ley nos dice que la intensidad de la corriente de todo el circuito, es la misma para el dispositivo 1, para el dispositivo 2 y para el dispositivo 3. Es decir, que aquí, si yo le digo a mi circuito que son 10 amperios de intensidad, en el 1 habrán 10 amperios, en el 2 habrán 10 amperios y en el 3 habrán 10 amperios de intensidad, de corriente. Y entonces, ¿qué pasará con el voltaje? Me pregunto yo, se lo preguntarán ustedes. Resulta que ahí es cuando hablamos de la caída de la tensión. La caída de la tensión es la diferencia de voltaje medido en todos los dispositivos. La diferencia de este con este, y de este con este, y de este, entre todos. Resulta que esa diferencia debe ser igual a la suma de este voltaje. Entonces yo digo que ese voltaje es de 12 voltios. Entonces, este voltaje se reparte entre todos los dispositivos cuando se encuentran en serie. O sea que si este está consumiendo 5 voltios, quedan solamente 7 para repartir entre este y repartir entre este. Y si yo digo que en este hay 4 voltios, en este ¿cuántos voltios me quedarán? Pues me quedan 3 voltios. Y la suma del voltaje de cada uno siempre debe darme el voltaje total que le estoy dando al circuito. 5 más 4, 9, más 3, 12. Ese es el principio con el que funcionan los circuitos en serie cuando hablamos de tensión y de intensidad únicamente. Es por eso que cuando yo prendo mi bombillito, a todos les disminuye la luz porque la intensidad se reparte igual para todos y el voltaje cambia con la necesidad de cada uno de los dispositivos. Ahora vamos a hablar del circuito en paralelo. El circuito en paralelo tiene unas características un poco distintas. ¿Qué pasará con el voltaje y qué pasará con la intensidad en un circuito en paralelo? Resulta que en este circuito el voltaje que yo le suministre, vamos a decir por hoy, que son 12 voltios,
es el mismo para todos los puntos de voltaje. Es decir, que en el 1 habrá 12 voltios, que en el 2 habrá 12 voltios y que en el 3 habrá 12 voltios. El mismo voltaje que yo le proporciono a la fuente de voltaje es el mismo que habrá en cada uno de los dispositivos, sin importar cuántos dispositivos haya. Entonces, cuando hablamos de tensión, decimos que es la misma en cada uno de los dispositivos porque la tensión es lo mismo que el voltaje. Ahora bien, resulta que cada camino por el que circula la corriente se llama ramas. Entonces a este le vamos a llamar rama 1, rama 2 y rama 3. Cada circuito tiene la cantidad de ramas igual a la cantidad de caminos que tenga un circuito en paralelo. ¿Cómo funciona la intensidad en uno de estos circuitos? La suma de las intensidades, es decir, que la suma de la intensidad 1 con la intensidad en 2 y con la intensidad en 3 es la intensidad total del circuito. Entonces, si yo digo que en mi circuito, en el dispositivo 1 tiene 10 amperios, en el 2 tiene 3 amperios y en el cuarto y en el tercero tiene 5 amperios, ¿cuál es la intensidad total del circuito? Como yo digo que la intensidad total del circuito es la de la suma de todas las ramas, entonces 10 más 3 da 13, más 5 da 18. Entonces la intensidad total del circuito es de 18 amperios. Entonces, la intensidad se reparte entre cada una de las ramas de un circuito y el voltaje será el mismo en cada uno de los dispositivos que yo ponga en mi circuito. Chicos, eso fue todo de los circuitos, de cómo funciona la intensidad y el voltaje en los circuitos. Espero haya quedado muy clarísimo. Pueden ver el video cuantas veces quieran, cuantas veces sea necesario, y yo siempre estaré atenta para resolver sus dudas.